Estas son las generaciones de los hijos de Noé. Y Sem, Caín y Jafet, quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesed y Tirás. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Kiddín y Duanim. Jafet, empieza esta genealogía con Jafet. Y si ustedes se fijan en el verso 1, Jafet está nombrado al último. No se sabe si fueron trillizos porque cuando tenía 500 años nacieron los niños. Ahí estamos empezando esta genealogía con Jafet. Y dicen ellos, los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, tuvieron sus hijos después del diluvio. O sea, durante el diluvio o antes del diluvio no tuvieron hijos. Nos dan nombres. Y en este mapa van a poder encontrar algunos nombres. Ahí está Gomer. Y esa es una área, Gomer. Es una área que la podemos identificar con las naciones de Rusia. Ahí empieza, es la parte más sur de Rusia. Y para arriba, para el norte, es Rusia. Tenemos también Magog, Madai. Esos no se han podido identificar. Algunas personas insisten en decir que es Rusia, pero no se puede decir con exactitud. Entonces, no sabemos. También ahí vemos Javán, Tubal, Mesec. Medai es, en la historia de la Biblia, vamos a escuchar de los medo-persas. Uno de los más famosos es Ciro, el rey Ciro. Esa es la parte de Persia. Ahí dice Elam. Y por ahí está Madai. ¿Ven ahí arriba? Madai y los persas, toda esa región. Javán es el nombre antiguo de los griegos. Ahí ven Javán y ese es el área donde estaría Grecia. Muchos de estos nombres sí se han podido identificar de esta manera, no solamente por lo que dice la Biblia, porque ustedes ven que secularmente nadie quiere darle crédito a la palabra de Dios, pero la historia, los documentos históricos nos están mostrando que todo esto está, sí, de acuerdo a la Biblia. No hay errores, no hay errores. En el verso 4 también que nos leyó nuestro hermano Alex, ahí hay una palabra Elisá, una palabra que salió de Alashia, que es Chipre, es una de las islitas que está tal vez no está todavía en el mapa, pero está por aquí, por donde estaría Grecia, y Tarsis, que estaría más aquí todavía, fuera del mapa, más en Europa mismo, que es la parte sur de España. Y Rodanim, en mi Biblia dice Rodanim, no sé si en las versiones de ustedes, la última nación del verso 4, Rodanim, es Rodas, también es Grecia, que estaría en esta parte, aquí. O sea, nos da a entender mucho de que es la descendencia de Jafet. Se fueron para el oeste, para el norte y para el oeste. O sea, más hacia Europa. Esa fue la descendencia de Jafet. Hermana Elena, léanos los siguientes versículos, por favor. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Put y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Javina, Sabata, Ramá, Sabateca. Y los hijos de Ramá, Seba y Tenán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Dice, algunos de ellos poblaron las
formaron naciones. ¿Se han dado cuenta que en la mayoría de los países las áreas más pobladas es cerca de la costa? ¿Verdad? Cuanto más cerca del agua, de las costas está un país, más poblados están. Los países que normalmente son fuertes económicamente es porque están cerca de las costas. Mi país, Bolivia, no tenemos mar, no tenemos acceso a las costas y mi país es un país bien pobre comparado con todos los países en Sudamérica, es el más pobre. Así que las costas, los países que están cerca del agua, también tienen muchos conflictos. Hay países que no tienen acceso a esos lugares, por ejemplo, Rusia busca, hasta aún hasta el día de hoy, está buscando tener acceso a las costas, porque por la parte de donde está Rusia es helado, no se puede hacer mucho, no se puede hacer ni mucho comercio, ni pesquería. Entonces Rusia, ¿por qué está buscando salir por las costas y hay guerras? Y es porque Rusia está empujando, porque quiere salir a las costas. Esto que está, este mapa, lo que la Biblia nos habla son de 5.000 años, 4.500 años, pero son cosas que todavía se reflejan en la actualidad. Y les digo una cosa, hermanos, esto que estamos viendo, este mapa, estas naciones, el libro de Apocalipsis nos habla de todo esto también. Y ahí están las naciones actuales. Ahí está Turquía, ahí está Líbano, ahí está Israel, Jordán, ahí está Irak, ahí está Irán, ahí está Arabia Saudita y Egipto. Díganme cuántas veces en las noticias no están estas naciones. Todo el tiempo. Porque estas naciones están preparándose para el tiempo del Apocalipsis. Así es. Cuando este versículo 5 habla de estas migraciones, estos movimientos, incluso habla de los idiomas, no es que aquí han empezado a hablar diferentes idiomas. Eso lo vamos a ver en el capítulo 11, después de la Torre de Babel. Ahí es cuando se dividieron en idiomas. Aquí como nos está anticipando, ¿verdad?, lo que va a pasar. Entonces vemos en el 6 a Cam y su hijo Cus. Sus descendientes fueron Seba, Havilá, Sabta, Ragama y Sabteca. Uno de los lugares que la Biblia lo menciona más de una vez. Seba, ¿se acuerdan la reina de Seba? Reina de Siba, creo que se lo llega a traducir. Es una reina que llegó a buscar la sabiduría del rey Salomón. Entonces son lugares que sí efectivamente se los está encontrando, se los está identificando. Aquí en el mapa dice Cush. Toda esta parte de esta región sería de Cush. Quiero decirles una cosa, hermanos. Hay grupos que no les gusta la gente de color. ¿Se acuerdan de la maldición que Noé habló sobre el hijo de Cam? Ese fue Cainán. Y mucha gente dice, esas fueron las gentes de África. África estaría aquí abajo, pero no es correcta esa interpretación de ninguna manera. O sea, no estamos hablando de África y por eso fueron malditos con la esclavitud. Eso no es correcto. La descendencia de Canaán, miren, ahí está Canaán. Se fueron donde está Israel. Este libro se escribió en el tiempo que el pueblo de Israel estaba yendo a conquistar Canaán. Ellos tenían que saber de quién estaban hablando, de qué descendencia eran. Tenían que conocer la historia de todas estas naciones. Estaban sí bajo una maldición. Eso no quiere decir que ellos no tenían salida. Pero ellos, como nosotros hasta el día de hoy, no nosotros los que estamos aquí, pero el ser humano, quiero decir, duros de corazón, no queremos arrepentirnos. Y desafortunadamente Dios tiene que enviar su juicio. Entonces, es muy incorrecta la interpretación de decir que su descendencia de Cam son los africanos y por eso se los esclavizó. La descendencia está aquí, en Canaán, y esa es la tierra que el pueblo de Israel iba a
conquistar. Son países que se ven, la mayoría son naciones árabes, no son naciones africanas. ¿Ok? El verso 8 nos habla de Nimrod y dice: Cus fue el padre de Nimrod, conocido como el primer hombre fuerte de la tierra. Esta persona, Nimrod, se lo ha identificado con el primer hombre que empezó a dominar a otras naciones. Hasta este punto, los pueblos, digamos, o la gente vivía en ciudades, estaban protegidos en sus ciudades. Eso era como decir un país, pues hacían comercio con otras ciudades, en fin. Pero con este hombre Nimrod, él vino y empezó a dominar una ciudad, otra ciudad más, y todos los puso bajo dominio de él. La historia que no es de la Biblia nos habla de este hombre, y aquí lo dice la Biblia bien claramente. Y qué triste que la gente tan inteligente, en su arrogancia, no reconocen a Dios, no reconocen la palabra del Señor. Y aquí nos dice bien claramente: el primer hombre fuerte de la tierra, quien llegó a ser un valiente cazador ante el Señor. Eso no quiere decir que está hablando bien de este señor Nimrod. Recuerdan que en el capítulo anterior vimos que recién Dios les dio permiso para comer animales. Antes la gente, especialmente la linaje especial de Dios, eran vegetarianos. El ser un cazador quiere decir que era un hombre agresivo. ¿Por qué? Porque los animalitos que la gente estaba permitida comer no eran los animalitos que se cazaban. No se cazan ovejitas, no se va a cazar vacas. Son animalitos bien tranquilos que apacientan, ¿verdad? Pero ser un cazador, él iba a buscar los animales feroces con su propia ferocidad humana. Y por eso les digo, no está hablando bien de él. Él está yendo con una actitud de violencia contra los animales. Y no soy defensora de los animales, que voy a estar hablando mucho de cosas, no. Dios había dado especificaciones claras de qué animalitos se podían comer. Y él no le importó, Nimrod. Entonces dice, por eso se dice como Nimrod, valiente cazador ante el Señor. Esta traducción nos hace pensar en algo: wow, qué bonito, valiente, en fin. Pero no, era un hombre feroz, eso es lo que está diciéndonos. Y no que era ante el Señor, sino en oposición a Dios. Y fue el comienzo de su reinado Babel, Eret, Acaz y Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Misraim engendró a Ludim, a Namim, a Leabim, a Natubim, Patrusim, a Catmutim, de donde salieron los filisteos, y a Caftorim. Ahí todavía se pueden identificar más naciones. Lud, y ahí dice Libia. Es todavía parte de la nación de Turquía. Ahí vemos los lehabitas, dice, lehabitas, y miren cómo se habían esparcido, porque aquí está Libia, y también hasta ahí llegaron. Los cafrotitas eran Creta, era una isla que estaría por aquí, también en la parte del mar Mediterráneo. ¿Y qué dice ahí? De ellos salieron los filisteos. Los filisteos fueron una nación poderosa, pero los filisteos no eran naturales de esta región. Ellos habían venido por las costas y se habían asentado en toda esta región. Y fueron también gente que no tenía ningún temor a Dios. Según la historia dice, dominaron la parte suroeste de Canaán. ¿Ven? Al sur, todo esto sería la parte de Canaán. Y vamos a leer de los filisteos
Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboim hasta Lasa. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras y en sus naciones. Sidón. Sidón está más o menos por aquí. ¿Alguien recuerda una historia de Jesús que tiene que ver con Sidón? Había una mujer que su hija... Sarepta de Sidón, se llama Sarepta o Sarepta de Sí, Sidón. exacto, tierra de Sidón, fuera de Israel. Ujú. Y Jesús fue a visitar y una mujer salió gritando, por favor, ayúdame. Y Jesús que dijo, grande es tu fe, tu hija está sana. Y su hijita estaba sana. Entonces, esta es una historia, ahí está, por ahí cerca está Sidón. Imagínense, miles de años habían pasado desde esta escritura hasta el tiempo de Jesucristo, más o menos unos 2000, 2500 años. Y Sidón todavía estaba ahí como una ciudad comercial que hasta el tiempo de Jesús era todavía una ciudad floreciente. Los hititas, ahí lo ven, hitites dice, los hititas, también eran otra nación que dominaron Canaán. Cuando leamos Éxodo y vean ustedes que cuando Dios da la orden a la nación de Israel de ir a conquistar, ellos están mencionados también como la nación que ellos deben de echar para ellos tomar posesión de esa tierra. Los jebusitas también, que lo leyó nuestra hermana en el versículo 16. Jebús es lo que hoy se conoce como Jerusalén, es la ciudad santa. David la conquistó y la hizo la capital de Israel. Esto está en Jueces 19, los versos 10 y 11, y también se lo menciona en 1 Crónicas 11:4. Y estas fueron una de las naciones que fueron conquistadas por David. Los amorreos, otro grupo. En la historia secular se estudia de los amorreos también. Y amorreo quiere decir gente que viene del oeste. Entonces, todas estas personas que vinieron a vivir aquí, especialmente en la tierra de Canaán, esta no era su tierra. La gente que dice, nosotros éramos los originales dueños de esta tierra, que me perdonen, pero no es correcto. Ellos también vinieron de lejos, ellos también fueron conquistadores. Los jebusitas, los amorreos, y cuando los israelitas vinieron a conquistar la tierra prometida, los amorreos vivían en las montañas. Eso nos dice la Biblia. En el verso 19, dos ciudades conocidas. Empieza desde Sidón, dice Gaza, que estaría por aquí cerca con Egipto, Sodoma y Gomorra, que estarían por esta región más o menos en sus mapas. Sodoma y Gomorra fueron destruidas en el tiempo de Abraham. Y vamos a leer esto en unos capítulos más. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arphaxad, Lud, Aram. Y los hijos de Aram, Uz, Ul, Geter y Mas. Arphaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Eber. Y a Eber nacieron dos hijos, el nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartido de la tierra, y el nombre de su hermano fue Joctán. Aquí vemos entonces la descendencia del hermano mayor en realidad, Sem. Y cuando ustedes escuchen antisemitismo quiere decir que hay odio hacia los descendientes de Sem. Los descendientes de Sem son los semitas, en particular los judíos, pero no únicamente. Y ahí están los descendientes de Sem nombrados: Elam, Asur, Arphaxad, y aquí los van a encontrar: Asur, Arphaxad, Elam, es el pueblo de Asiria, los persas, obviamente los israelitas, y
Aram, los hijos de Aram. Aram también está ahí, Siria. Los hijos de Aram fueron Uz, Lul, Geter y más. Y aquí ya estamos empezando a ver algunos nombres que les voy a pedir que se acuerden. Arfaxad fue el padre de Selah. Y Selah fue el padre de Eber. Eber es uno de los ancestros de Abraham. Ahí estamos ya en la línea, una línea especial que Dios había apartado. ¿Y de dónde creen ustedes que viene el nombre hebreo? La palabra hebreo, como se los llama o se los llamaba a los judíos. Venía de Eber. A los hebreos se los empezó a llamar hebreos en el capítulo 14 de Génesis, que lo vamos a ver en un poquito más. Y ahí también se ve Asiria, que eventualmente se convirtieron también enemigos del pueblo de Israel. Sin embargo, todos nosotros los humanos somos la misma descendencia de Noé. Y dice Peleg, en su tiempo se dividió la tierra. No es la división de los continentes. Yo escuché a alguien decir que en el tiempo en que se dividieron los continentes, ningún ser humano hubiese podido sobrevivir, o ni animal tampoco. Nadie hubiese podido sobrevivir la división de los continentes si hubiese sido solo un pedazo de tierra. Y algunas personas dicen cuando se dividió la tierra, no, que me perdonen. La división a la que se refiere es a causa de los idiomas, que lo vamos a ver en el capítulo 11. Cuando la gente empezó a hablar diferentes idiomas, se dividieron, familias se dividieron. Del 26 al 30. Y Jonathan engendró a Modad, Selet, Azar, Mabed y Gera, Adoram, Usal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Rafael, Abila y Jacob. Todos esos fueron hijos de Jotam, y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Ofir es una tierra que era rica en oro. El rey David empezó a guardar oro y habla del oro de Ofir. Pero lo vamos a estudiar más adelante en Crónicas, en Samuel, en fin. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias, en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Cuando leemos esto, uno dice, ¿por qué necesito saber yo de esos nombres? ¿Para qué me sirve? ¿Por qué tengo que estar viendo el mapa? ¿Qué voy a sacar? Estamos hablando de naciones que algunas ya no existen, en fin. Como les dije anteriormente, esto todavía va a tener una importancia grande en los eventos de los últimos tiempos. Como les dije en las noticias, muchas de estas naciones están todavía en las noticias. Sin embargo, hermanos, quiero que piensen en esto. Cuando Moisés escribió este libro, el pueblo de Israel estaba saliendo de la esclavitud. Y se me olvidó mencionar algo importante, y perdónenme. Ahí tenemos Mizraim, ahí está Egipto, más allá está Libia, y aquí abajo tenemos las naciones de Sudán, Etiopía y Somalia. Pero aquí está Egipto. Este pasaje que hemos leído era cuando el pueblo de Israel está saliendo de Egipto para conquistar la tierra de Canaán. Hermanos amados, era importante para la gente de aquel entonces conocer no solo la geografía, sino también conocer la historia de esos pueblos. Hoy en día
nosotros estamos llamados a conquistar también la tierra espiritualmente hablando. Nosotros hemos salido de nuestras naciones y hemos venido a este país a conquistarlo espiritualmente. Para conquistarlo espiritualmente, también tenemos que conocer qué pasó en este país. ¿Cuál es la historia de este país? ¿Cómo se ha tratado a la gente indígena de este país? ¿Qué tipo de injusticias han ocurrido en este país? Vivimos nosotros, la mayoría, en la ciudad de Effingham. Ustedes deben de conocer la historia de Arcola. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué es importante conocer lo que pasó en el lugar donde uno vive? Cuando yo fui a El Salvador, yo en una ocasión visité un museo y yo salí con el corazón tan dolido. Yo ya lloré por días de días, porque conocí la historia de sus tradiciones, los rituales que ellos participaban, y era horroroso, bien horroroso. Hermanos, para que nosotros seamos agentes de sanidad en la tierra que Dios nos ha traído, para que nosotros seamos agentes de sanidad aún para nuestra propia tierra, tenemos que conocer lo que pasó ahí. ¿Quién es el espíritu que está dominando esas tierras? Esta tierra también. Para hacer una guerra espiritual efectiva, tenemos que reconocer los espíritus inmundos que están influyendo sobre la gente en la tierra donde vivimos. Esa es parte de la lucha espiritual. Es un desafío grande el que tenemos. No es solamente que estos espíritus inmundos afectan a la gente que vive aquí o que son de aquí, nos afecta a nosotros. Los espíritus que todavía dominan en nuestros países nos afectan todavía a nosotros. Hay que conocerlos, hay que reconocerlos y por nombre desencadenarlos, desatarnos de esa influencia espiritual y así poder nosotros ser libres espiritualmente, ayudar en la guerra espiritual para salvar las almas que están siendo dominadas por estos espíritus inmundos. Esa es la razón, hermanos, por la que estudiamos la Biblia. Esto fue en el tiempo de la conquista de la tierra prometida. Hoy nosotros estamos llamados a conquistar la tierra donde estamos para que las almas vengan a los pies del Señor. Esto es una obra grande, lo vamos a hacer juntos. Como identifiquemos espíritus, como identifiquemos cosas que están pasando en nuestros lugares, tenemos que desatarlos, ser específicos. Amén. Amén.